Dios les bendiga una vez más. Que Dios sea bendiciéndole grande y poderosamente su vida. Quiero darle la bienvenida una vez más a este su espacio de predicación, donde constantemente estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Reciban saludos de mi parte, también del pastor que pastorea la iglesia Manantial de Ministerios aquí en Las Vegas, Nevada. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y quiere ser parte de nuestra iglesia, puede contactarnos al teléfono 702-670-9209. 702-670-9209. Y también al 702-738-5203. 702-738-5203. Será un gusto y un privilegio atender su llamada y saber de usted y conocerle para fin de poderle satisfacer sus necesidades de una manera bíblica. Muy bien, mis amados hermanos, oyentes, familiares, amigos que nos escuchan a través de este medio, hoy vamos a comenzar una nueva serie, la cual se llama Cristo es suficiente. Ya hace algunos meses ya he tenido la inquietud de compartir un mensaje de estas características. Estudiando acerca de las 5 solas de la Reforma, hay una de ellas que se llama Solo Cristo. Para los que saben un poco de teología, han de saber de lo que estoy hablando. Mas, sin embargo, yo quiero transportarlo de una manera práctica a todos los oyentes que quizás no están tan familiarizados con un estudio bíblico o con un estudio teológico de seminario. Así que, mis amados hermanos, si bien es cierto que hay muchos hermanos ministros del Evangelio en Cristo que han tocado ya este tema, incluso con el mismo título, o otros con otros títulos, pero se refieren casi a las mismas cosas, quisiera yo compartir esto y que sea de edificación para su vida, que sea de bendición y que también sea de su interés para que hoy que comenzamos esta serie, sea usted acompañándonos a lo largo de esta serie para que usted se dé cuenta que realmente Cristo es suficiente. Nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos diferentes necesidades, sean espirituales, sean emocionales o sean físicas. Y en todas ellas Dios nos ayuda. En todas ellas todo lo que necesitamos es a Cristo. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Cada vez que yo medito en estas cosas, en estas enseñanzas, y voy de libro en libro, de pasaje en pasaje acerca de la suficiencia y la supremacía de Jesús, me doy cuenta que teniéndolo a Él lo tengo todo. Y eso es lo que tú debes de saber, hermano en Cristo, y también personas que no conocen todavía a Jesús como su Señor, como su suficiente Salvador, como su Dios. Quiero decirte que tú no necesitas nada más, no necesitas, escúchame bien, de la ayuda emocional de las personas o que las personas te puedan dar. Tú lo que necesitas es que Cristo habite en tu corazón y cuando lo tienes a Él, tendrás paz. Cuando lo tienes a Él, estarás confiado que aunque las cosas parezcan que se están derrumbando a tu alrededor, Él es suficiente para sostenerte. Él es suficiente para sustentarte. Él es Dios, Él es el que nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, por lo cual nos debemos a Él. Cristo es suficiente en todas las cosas que tú y yo podamos necesitar. Si necesitas paz,
Él es el que necesitas. Si necesitas sustento, a Él lo necesitas. Si necesitas consuelo, solamente en Él seremos consolados, porque el consuelo del hombre es pasajero. Un día nos sentimos bien, al otro día nos sentimos desilusionados. Pero en Cristo dice la palabra de Dios que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y vamos a desarrollar este tema a la luz de las Escrituras. Repito una vez más, vamos a hacerlo de una manera sencilla y de una manera práctica, no tan teológica, para que no solamente un tipo de oyente sepa entender lo que estoy hablando, sino que desde un niño hasta un adulto, tenga o no tenga preparación teológica, sepa y entienda lo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos adelante. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, como usted le quiera llamar, en el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y por medio de él el mundo no le conoció. Escúcheme bien una vez más. Hablar de esto, de que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sé que para nosotros no es muy común hablar de el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Me está hablando en términos meramente de la escuela, o que él tiene, ¿verdad? No es que hablemos en este término, sino que era un término que se usaba en aquellos tiempos, que lo entendían muy bien los judíos, los hebreos, que lo entendían muy bien también los que hablaban griego. Entendían muy bien acerca de a qué se referían cuando hablaban del verbo, de la palabra hablada. En sí eso se refiere a lo que creó. El verbo significa, o es, traduciéndolo a nuestras palabras comunes, es la palabra hablada. Entonces, ¿quién era esa palabra hablada? Dice que esa palabra hablada era Dios. Estaba y era Dios. Es como ahorita yo le estoy hablando a usted. Las palabras que están saliendo de mí son palabras mías, y soy yo mismo. Es lo mismo que cuando Dios habló, es Él mismo esa palabra. Y dice que en el principio estaba esta palabra con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y dice, versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Y el Verbo se hizo carne. ¿Escuchaste bien esto? Acuérdate una vez más de esto. Para los que ya saben, no tengo que repetírselos, pero hay personas que quizás no lo saben.
El verbo es la palabra hablada de Dios. Este verbo se hizo carne, o sea, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién es este? Jesucristo. Entonces, retomando una vez más desde el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de Jesús, es la palabra de Dios. Él es la palabra hablada que se dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 3. Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Quién estaba ahí haciendo las cosas? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Si bien es cierto que en la Biblia usted no encuentra la palabra Trinidad, sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres maneras diferentes. A lo largo de esta enseñanza queremos hablar acerca precisamente de que Jesús es Dios y que también es el Hijo, el primogénito que bajó, se hizo carne para que nosotros a través de Él conozcamos al Padre y alcancemos salvación. Eso es lo que la Biblia aquí registra. Y sabemos, amados hermanos, con todo conocimiento bíblico, de que Jesucristo no solamente fue Dios, sino también fue hombre, a imagen y semejanza de nosotros. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. A lo que me refiero que Jesús tenía la misma apariencia que tú y yo tenemos. Eso es Jesús hombre. Pero Jesucristo, Cristo Jesús, Cristo significa el ungido, el que había de venir, el que nos iba a redimir de nuestros pecados y que a través de Él alcancemos salvación. Y quizás usted empieza a preguntarse, bueno, todo este versículo que ustedes me dicen que Jesús es Dios y que por medio de Él todo fue hecho y sin nada y fuera de Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué tiene que ver eso con que Cristo es suficiente para mí? Bueno, yo te voy a explicar. Él es suficiente porque Él es suficiente para darnos salvación. Él es suficiente para llevarnos al Padre. Él es suficiente creador y sustentador de todo lo que existe. Él es suficiente para darnos paz. Él es suficiente para hacernos libres de nuestros pecados y nuestras ataduras. Él es suficiente para fortalecernos. Él es suficiente para consolarnos en los momentos difíciles. Él está ahí para consolarnos, para fortalecernos. Él es suficiente para darnos provisión. En los momentos de escasez, cuando miramos que no resultan las cosas, cuando nos desesperamos, nos preocupamos y se nos aleja el sueño porque no podemos dormir, porque nos estamos preocupando por las cosas que hay que pagar, debemos de saber que Jesús es suficiente para darnos provisión. Él es suficiente para sanarnos. Él es suficiente para amarnos. ¿Cuántas personas se sienten que no son amadas? ¿Cuántas personas no se sienten amadas
incondicionalmente. Bueno, Jesús te dice, yo soy suficiente. Y en esta línea yo quiero llevarte en la suficiencia de Cristo para nuestras vidas. Que Jesús es suficiente para salvarnos, para llevarnos al Padre, para sustentar todo lo que existe, para darnos paz, para hacernos libres, para fortalecernos, para consolarnos, para darnos provisión, para sanarnos y para amarnos, para sentirnos amados. Jesús es suficiente. Todos tenemos necesidades. Tenemos necesidades de ser comprendidos. Bueno, Jesús te comprende. Tenemos necesidad de ser escuchados. Jesús nos escucha. Tenemos necesidad de tener un amigo fiel, que cuando le busquemos, Él esté incondicionalmente para nosotros. Jesús estará ahí. No debemos de dudarlo. Él es suficiente para todo. Así que yo te insto, te digo, busca a Jesús. Él es suficiente. No busques la salvación en otro lugar porque no la vas a encontrar. No trates de llegar al Padre buscando otros caminos porque no lo hay. Solamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No busques la explicación por qué existe, por qué el universo funciona de la manera en que funciona, por qué funcionamos de la manera que nosotros funcionamos tan maravillosamente. Él sostiene todas las cosas, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 1. No busques la paz en los hombres, no busques la paz en alguna otra cosa. Jesús es la paz. No busques tú hacerte libre de tus propios pecados porque nunca vas a poder hacerte libre. Pero Jesús para eso vino, para darnos libertad. En Él somos fuertes, en Él somos consolados. Dice las Escrituras en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablar acerca de la suficiencia de Jesús para nosotros. Primeramente debemos de saber quién era Jesús, quién era Cristo. Y según Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es el Hijo primogénito, anterior a todo lo que ha sido creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible como lo invisible, así como seres espirituales que tienen dominio y autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Escuchaste esta frase? Fue creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Sí? Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos quieren mirar a Dios? Bueno, Cristo lo hizo visible en Él. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de que Dios es en Él y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Date cuenta, mi amado hermano, hay muchas sectas que donde más atacan a Jesús es en su divinidad. Muchos no creen que Jesús es Dios, que Cristo es Dios, no creen en eso. Yo no quiero argumentar para refutar a todos aquellos que quieren decir que Jesús no es Dios. No voy a refutar ni voy a argumentar, pero sí voy a citar y estoy citando argumentos bíblicos
que dicen exactamente quién era Jesucristo. Jesús es Dios. Y como Dios creador de todas las cosas, Él sabe lo que necesitamos, puesto que por Él fuimos creados. Todo persona sabe, ¿verdad? Usando el sentido común. Que por un ejemplo, si usted tiene un auto de X marca, lo más recomendable, si se le descompone ese auto, es que usted vaya al concesionario del cual es dueño la marca, ¿verdad? Aquel que hizo ese auto, usted lo lleva con esa persona que hizo ese auto porque él sabe exactamente qué tiene y qué puede estar fallando. Lo mismo nosotros. Obviamente no es comparable, pero si somos hechos por Dios, Él sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Y por eso te repito una vez más, Cristo es suficiente. ¿Qué es? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuál es aquello que tú no puedes resolver? ¿Quieres conocer cuál será tu futuro? Bueno, en Cristo tenemos un futuro. Tenemos una eternidad con Él en los cielos. Pero fuera de Él no tenemos nada. Tenemos perdición eterna. Date cuenta de una cosa. Tú que me escuchas, donde quiera que tú estés. Fuera de Cristo no tienes nada. Pero con Él lo tienes todo. Cristo es suficiente. En Mateo 16:13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí dan testimonio los apóstoles de que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y me llama mucho la atención que dice, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero que usted esté consciente de quién es Jesús. Y para estar consciente debemos pedirle, Padre, revélanos a Jesús. Si tú estás interesado en seguir realmente las enseñanzas del Evangelio, puedes decir esta oración conmigo. Padre, revélame quién es Jesús. Necesito conocerle tal cual es, para que yo entienda sus propósitos y pueda seguirle, tenga convencimiento pleno de que Él es Dios y de que Él es mi Salvador. Así debemos de pedirle al Señor que Él nos revele, como le reveló a Pedro, quién es Jesús. Las escrituras revelan quién es Jesús, por eso es importante leerlas. Hay decenas y decenas de versículos bíblicos que dicen quién era Jesús y que a través de Él nosotros estamos reconciliados con el Padre. Por ejemplo, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual tenga este mismo sentir,
que tuvo Jesús en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si te das cuenta, siendo igual a Dios, no fue una cosa a la cual se aferrara, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de ser de la divinidad de Dios, dice, para tomar una forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y debajo de la tierra dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de esa gran verdad? En Jesucristo no tenemos todo. A Él se le dio la autoridad, se le dio el poder. Y dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y si te das cuenta, para todos aquellos que dicen, no, que Jesús no es Dios, desde el Antiguo y Nuevo Testamento no hay nadie que se le diga Señor o que Dios autorice que se le diga Señor si no es Dios. Y hay muchos argumentos que pudiese yo decirlos ahorita, pero no tiene caso porque no me pongo o no quiero argumentar. Simplemente te quiero decir una verdad de que Cristo es suficiente para tu vida. Síguelo, búscalo, obedécelo. Caminemos con Él, porque Él está para ayudarnos, para salvarnos, para consolarnos. Juan 14:6 dijo, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? No hay otro camino. No hay otra verdad. Si quieres la vida en abundancia, en Jesús está la vida abundante. Si quieres conocer la verdad, en Jesús está la verdad. Si quieres seguir el camino, Jesús es el camino para llegar al Padre. No existe ningún otro camino. No existe ninguna religión. Escúchame bien, en Jesús está el camino. En Jesús está la verdad. En Jesús está la vida. No hay otro. No hay santos, no hay vírgenes, no hay religiones. No hay cosas que tú puedas hacer, sino que solamente en Jesús está la suficiencia que tú y yo necesitamos para estar seguros y para que nuestra vida esté segura en la eternidad con Él en el reino de los cielos. Si tú, amado hermano, hermana, oyente en Cristo, amigo que nos escuchas, ¿quieres hacer de Jesús tu Dios, tu Señor? Di conmigo esta oración. Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que he sido pecador. Hoy te reconozco como Dios y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas en tu reino, mi nombre esté escrito ahí y pueda yo estar contigo en la eternidad. Ayúdame a seguirte y ayúdame a obedecerte, a caminar en este mundo de acuerdo al Evangelio que has revelado a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo, oyente que nos escuchas.
Espero que este mensaje de que Cristo es suficiente haya sido de edificación para tu vida. Nos miramos en la próxima clase para estudiar acerca de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Espero que nos escuches en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. Bendiciones.